La lluvia caía con una furia inusual sobre las llanuras del oeste. El viento gemía entre los pinos retorcidos y hacía chocar las puertas del establo contra la madera húmeda. Ethan, un vaquero de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo, estaba sentado junto al fuego, escuchando el tamborileo constante del agua contra el techo de su cabaña. La noche era fría, el tipo de noche en la que hasta los lobos buscaban refugio. De pronto un golpe seco interrumpió el silencio. Toc, toc. Ethan se levantó lentamente con la pistola al cinto. Nadie solía aparecer a esas horas. Cuando abrió la puerta, la vio. Una figura temblorosa bajo la lluvia, cubierta con un vestido empapado que se pegaba a su piel. El cabello oscuro le caía sobre el rostro, y sus labios pálidos apenas se movían. «Por favor», murmuró la mujer. «Necesito ayuda». Ethan no dudó. La tomó del brazo con suavidad y la hizo entrar. La mujer estaba tan helada que sus dedos parecían de piedra. Le acercó una manta y un poco de café caliente. Solo cuando la luz del fuego iluminó su rostro, el vaquero la reconoció. «Tú eres Clara», susurró sorprendido. «La esposa de Warren McCall». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz era apenas un hilo. «Ya no soy su esposa». «Me dejó», dijo mirando hacia el suelo. Dijo que no me necesitaba, que no quería cargar con una mujer enferma y sin hijos. Ethan frunció el ceño. Warren era su vecino, un hombre arrogante y duro que siempre presumía de su ganado y sus tierras, pero que trataba a las personas como si fueran objetos. Aún así, jamás imaginó que abandonaría a su esposa en medio de una tormenta. El fuego chispeaba mientras el silencio llenaba la cabaña. Afuera, el viento silbaba como si el desierto lamentara el destino de Clara. Ethan la observó de reojo. Tenía el rostro delicado, marcado por la tristeza y el cansancio. La piel de sus manos estaba agrietada, como si hubiera trabajado más de lo que le correspondía. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Mañana veremos qué hacer». Ella lo miró con gratitud y una lágrima resbaló por su mejilla. «Gracias, señor Ethan». «Solo Ethan», respondió él con una sonrisa leve. Durante horas, Clara permaneció junto al fuego, mirando las llamas como si buscaran respuestas que el mundo le había negado. Le contó con voz entrecortada cómo Warren había regresado borracho aquella tarde. Discutieron. Ella había intentado defenderse, pero él la empujó fuera de la casa y cerró la puerta. No tuvo a dónde ir. Caminó bajo la lluvia, hasta que vio la luz de la cabaña de Ethan. Ethan la escuchaba sin interrumpirla. Cada palabra le dolía más que la anterior. No era la primera vez que oía historias así, pero esta vez era diferente. Había algo en la forma en que Clara hablaba, una fragilidad que despertaba en él una mezcla de ternura y furia. Cuando la lluvia amainó, Ethan le ofreció una cama limpia en la habitación contigua. Ella dudó. «No quiero causar problemas», dijo. «No los causas. Aquí nadie debería dormir en el suelo», respondió él con firmeza. Clara asintió y desapareció tras la puerta. Ethan permaneció despierto mucho tiempo mirando el fuego. Se preguntaba qué clase de hombre dejaba a su esposa morir bajo la lluvia, y por qué el destino había decidido que fuera él quien la encontrara. Esa noche, el viento trajo un silencio extraño, casi sagrado. En medio de la oscuridad, se escuchó un sollozo ahogado proveniente de la habitación. Ethan no entró, pero sus manos se cerraron en puños. Quería protegerla, aunque aún no sabía de qué. Al amanecer, el sol filtró sus primeros rayos por entre las montañas. La lluvia había limpiado el aire, y el desierto olía a tierra viva. Ethan salió al corral, alimentó a los caballos y pensó en lo que haría. No podía simplemente devolverla a un hombre como Warren, pero tampoco podía quedarse con ella sin que el pueblo comenzara a murmurar. Cuando regresó a la cabaña, Clara ya estaba de pie, preparando café y pan. Vestía una camisa vieja de Ethan, demasiado grande para ella, pero que la hacía parecer parte del lugar. Al verlo le sonrió tímidamente. «Espero que no le moleste. Quería agradecerle por todo». Ethan se detuvo un instante, sorprendido por la naturalidad de su presencia. «No me molesta. Solo asegúrate de comer algo también», dijo. Durante el desayuno, Clara habló poco. Sin embargo, su mirada recorría la cabaña con una mezcla de curiosidad y melancolía. Había algo reconfortante en aquel lugar sencillo, con su aroma a madera y café recién hecho.
Por primera vez en mucho tiempo sentía seguridad. Pero la calma duró poco. Al mediodía se escucharon cascos a lo lejos. Ethan se asomó por la ventana. 3 hombres cabalgaban hacia la cabaña. Reconoció al primero, Warren McCall. Su vecino había venido probablemente a reclamar lo que creía suyo. «Quédate adentro», le dijo Ethan a Clara, su voz grave. «No salgas, pase lo que pase». Ella asintió temblando. Warren desmontó con un gesto altivo acompañado de 2 vaqueros armados. Su mirada era dura y su sonrisa cruel. «Vine por mi esposa», dijo sin rodeos. «Me dijeron que la vieron venir hacia aquí». Ethan lo miró a los ojos sin moverse un centímetro. «Anoche la encontré sola bajo la lluvia. Si realmente fuera tu esposa, no habría estado muriéndose en el barro». Warren soltó una carcajada áspera. «No es asunto tuyo lo que pase en mi casa, Ethan. Entrégamela y olvidaré este encuentro». El silencio que siguió fue tan tenso como el filo de un cuchillo. Ethan se acercó lentamente apoyando una mano sobre el marco de la puerta. «No la entregaré, no mientras yo respire». Los vaqueros de Warren se miraron entre sí nerviosos. Nadie se atrevía a enfrentarse a Ethan. Su reputación como pistolero retirado aún pesaba en la región. Finalmente, Warren escupió al suelo y montó de nuevo en su caballo. «Esto no ha terminado, Ethan. Nadie se queda con algo que es mío». Cuando se alejó, el viento sopló fuerte, levantando polvo del camino. Clara salió poco después, con los ojos rojos pero la voz firme. «No debiste enfrentarte a él», dijo. «No podía hacer otra cosa», respondió Ethan. «No pienso dejar que alguien vuelva a hacerte daño». Ella lo miró en silencio. En sus ojos por primera vez no había miedo, sino esperanza. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos comprendieron que aquella tormenta no había traído solo lluvia. Había traído un destino nuevo, uno que el desierto aún no había contado. La noticia corrió rápido por las polvorientas calles del pequeño pueblo cercano a la llanura. Clara, la esposa abandonada de Warren McCall, estaba alojada en la cabaña de Ethan, el solitario vaquero que vivía al borde del desierto. Los susurros comenzaron en la tienda de comestibles, donde las mujeres comentaban sobre su belleza delicada y su tristeza evidente. Algunos hombres se inclinaban hacia el tabernero para contar versiones exageradas de lo ocurrido. Dicen que Ethan la salvó de la tormenta, que Warren la dejó sola bajo la lluvia como si nada. La historia creció con cada boca que la repetía, hasta convertirse en una mezcla de heroísmo y escándalo. Clara intentaba mantenerse al margen de todo esto, agradecida por la protección de Ethan, pero consciente de la atención que generaba, pasaba los días ayudando con pequeñas tareas en la cabaña: barrer, cocinar y preparar la ropa de Ethan. Mientras tanto, él continuaba su rutina: revisar a los caballos, reparar cercas y cuidar del ganado. La cabaña estaba viva de nuevo, no solo por la presencia de Clara, sino por la sensación de que alguien la necesitaba tanto como ella necesitaba refugio. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos la situación. Warren McCall, un hombre orgulloso y cruel, no podía tolerar la idea de que su esposa se quedara en la cabaña de otro. Para él, el orgullo era más importante que cualquier sentimiento, y su ira crecía con cada rumor que llegaba a sus oídos. Decidido a recuperar lo que consideraba suyo, empezó a planear su venganza. Ethan, consciente del peligro, comenzó a prepararse. No esperaba un enfrentamiento violento, pero sabía que Warren no se detendría ante nada. Además, no podía permitir que Clara regresara con un hombre que la había dejado sola en la lluvia, sin compasión. Juntos, elaboraron un plan sencillo: mantener la calma, no salir de la cabaña innecesariamente y protegerse de cualquier intrusión. Clara, aunque asustada por los rumores y la hostilidad de su esposo, decidió confiar en Ethan. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y teñía el cielo de naranja y violeta, Warren apareció en la entrada del pueblo acompañado de un grupo de hombres armados. Su intención no era solo recuperar a Clara, sino humillar a Ethan delante de todos. El plan era simple: llegar a la cabaña, forzar la entrada y llevarse a su esposa por la fuerza. Pero Ethan ya había anticipado esto. Había reforzado las ventanas y asegurado la puerta principal con cadenas y clavos. Mientras Warren se acercaba, algunos vecinos curiosos comenzaron a reunirse a distancia.
La tensión se palpaba en el aire, un silencio pesado que presagiaba un conflicto inminente. «Ethan», gritó Warren con su voz ronca y temblorosa de ira. «Entrega a Clara ahora, antes de que esto termine mal». Ethan se asomó por la puerta. «Ella no irá contigo, Warren. Después de lo que hiciste anoche no tienes derecho». Warren escupió al suelo, frustrado. «Eres un maldito arrogante. No vas a desafiarme frente a todos». Mientras tanto, Clara miraba desde la ventana conteniendo la respiración. Nunca había presenciado a su esposo tan vulnerable y fuera de control. Ethan, por su parte, mantenía la calma. Sabía que cualquier reacción precipitada podía empeorar la situación. En ese momento, los murmullos del pueblo se transformaron en una multitud que empezaba a acercarse. Algunos hombres murmuraban a favor de Ethan, recordando cómo siempre ayudaba a los vecinos y cómo Warren había dejado de lado a su esposa. Las mujeres, con gesto protector, expresaban su descontento hacia Warren, recordándole a todos que abandonar a alguien vulnerable era un acto despreciable. Warren intentó avanzar hacia la cabaña, pero la presión de la multitud lo hizo retroceder. Algunos vecinos incluso comenzaron a bloquear su camino con carros y caballos, como si supieran que el desierto y la justicia no siempre estaban del lado del más fuerte. Fue entonces cuando Ethan decidió actuar. Salió de la cabaña con una calma sorprendente y la multitud lo miró con respeto y admiración. «Esto se acaba aquí», dijo Ethan, su voz firme y resonante. «Clara tiene derecho a decidir dónde quiere estar. No la entregaré a alguien que la abandonó en la tormenta». Warren, rojo de ira, levantó el puño. Pero antes de que pudiera hacer algo, algunos hombres del pueblo lo sujetaron y lo hicieron retroceder. No era solo la fuerza física, era el poder de la opinión de la comunidad, que había empezado a inclinarse hacia Ethan y Clara. Clara, viendo la valentía de Ethan y la reacción del pueblo, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez comprendió que podía tomar control de su destino. Su corazón, antes lleno de miedo y tristeza, empezaba a latir con fuerza ante la idea de que quizá, solo quizá, podría empezar una nueva vida. Esa noche, mientras Warren se retiraba humillado y con la cabeza baja, Clara y Ethan se sentaron junto al fuego. Ninguno de los dos necesitaba hablar demasiado. Sus miradas decían más que cualquier palabra. Habían enfrentado juntos una amenaza real, y la conexión entre ambos se fortalecía. La cabaña ya no era solo un refugio temporal. Se estaba convirtiendo en un lugar donde la confianza y la protección mutua florecían. La multitud, al dispersarse, murmuraba sobre la valentía de Ethan y la decisión de Clara. Nadie podía ignorar lo que había pasado. El pueblo comprendió que a veces, la justicia y la bondad no se encuentran en la ley escrita, sino en el corazón de aquellos dispuestos a proteger a los inocentes. Esa noche, mientras la luna iluminaba la llanura y las estrellas brillaban sobre el techo de la cabaña, Clara finalmente permitió que la tensión se desvaneciera. Se sentó junto a Ethan y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Ethan, por primera vez en años, permitió que una sonrisa verdadera cruzara su rostro. El peligro había pasado, pero ambos sabían que este era solo el comienzo. Warren había sido humillado, pero podría volver. Sin embargo, mientras estuvieran juntos, sabían que podían enfrentar cualquier desafío. La tormenta de rumores y la amenaza del vecino habían fortalecido su vínculo. Y eso era algo que ni la fuerza ni la crueldad podían destruir. Y así, en medio del desierto y las llanuras del oeste, la cabaña de Ethan se convirtió en un símbolo de resistencia, valentía y, sobre todo, de un amor inesperado que comenzaba a nacer en las cenizas de la traición y la injusticia. La cabaña, después del enfrentamiento con Warren, parecía haber recobrado su paz. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y la luz del amanecer iluminaba las paredes de madera con un tono cálido, casi dorado. Clara se movía con naturalidad, ayudando a Ethan a limpiar y ordenar. La tensión de los días anteriores se disipaba lentamente, pero una sensación nueva llenaba el aire, una curiosidad silenciosa, una chispa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Esa tarde, después de alimentar a los caballos y reparar la cerca, Ethan se sentó junto al fuego. Clara lo observaba desde la puerta, con un pañuelo en las manos. Su rostro,
Iluminado por la luz que entraba por la ventana, reflejaba una mezcla de timidez y seguridad recién encontrada. Por un instante no dijeron nada, solo escuchaban el crepitar de la madera y el murmullo del viento. «Ethan», dijo finalmente Clara con voz suave, «gracias por todo lo que hiciste, por protegerme, por creer en mí cuando todos los demás dudaban». Ethan desvió la mirada hacia el fuego y asintió. «No hiciste nada para merecer menos, solo alguien tenía que cuidar de ti». Sus manos, rozando la madera del banco donde estaba sentado, parecían buscar algo más que palabras. Clara se acercó un poco más y apoyó los codos sobre sus rodillas, mirándolo fijamente. Había una vulnerabilidad en ella, pero también una fuerza que él comenzaba a reconocer. Con cada día que pasaba, sus conversaciones se volvían más largas y más íntimas. Hablaron de la vida en el desierto, de los recuerdos de la infancia y de los sueños que nunca se habían atrevido a confesar. Clara le contó cómo había crecido en una granja cercana, rodeada de hermanos y animales, pero siempre sintiéndose invisible para su padre, quien valoraba más la fuerza que la sensibilidad. Ethan, por su parte, reveló fragmentos de su pasado. Cómo había perdido a su hermano mayor en un accidente de caballo, y cómo la soledad le había enseñado a confiar solo en sí mismo. Hasta ahora, las noches se volvieron su refugio. Después de cenar, se sentaban junto al fuego, compartiendo historias que hacían reír y otras que dejaban un nudo en la garganta. Cada palabra, cada gesto, cada mirada prolongada, tejía lentamente un lazo que ninguno de los dos había experimentado antes. Ethan notaba que su corazón latía más rápido cuando Clara se acercaba, y ella sentía que su miedo y desconfianza desaparecían en su presencia. Pero había algo que ambos guardaban en secreto. La atracción que sentían no podía ser expresada abiertamente. Los rumores del pueblo, la sombra de Warren y la necesidad de mantener la dignidad de Clara hacían que cada gesto de afecto fuera cauteloso, medido. Sin embargo, la tensión estaba siempre presente, en el roce de una mano al pasar un vaso de agua, en la cercanía al encender la chimenea, en las miradas que se encontraban y sostenían un instante más de lo necesario. Una noche, después de un día largo de trabajo, Clara se sentó frente a Ethan con una manta alrededor de los hombros. El frío del desierto había bajado, y la luz del fuego iluminaba su rostro. Ethan la observaba, notando cada detalle: el contorno de sus labios, la forma en que sus ojos brillaban con la luz danzante, la suavidad de sus manos mientras las cruzaba sobre la manta. «Ethan», susurró Clara, «nunca he sentido que alguien me vea de verdad». «No así». Él la miró con seriedad, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Yo tampoco», dijo, «y no voy a dejar que eso cambie. Nadie te lastimará mientras yo esté aquí». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones contenidas. La proximidad de sus cuerpos frente al fuego hacía que ambos sintieran un calor que no provenía solo del fuego. Sus manos temblaban ligeramente, pero ninguno se movió para romper la tensión. Era un juego delicado. La atracción estaba allí, pero ambos eran conscientes del peligro y la necesidad de respeto hacia Clara. Durante los días siguientes, la relación entre ellos se profundizó de manera silenciosa. Ethan comenzó a enseñarle a Clara a montar a caballo, a revisar el ganado y a conocer los secretos de la tierra. Clara, por su parte, le mostró a Ethan cómo cocinar con más paciencia, cómo reconocer las plantas útiles en el desierto y cómo escuchar el viento para predecir tormentas. Cada lección era también una excusa para pasar tiempo juntos, para reír, para mirarse de una manera que nadie más podía comprender. Los vecinos del pueblo comenzaron a notar algo también, aunque nadie decía nada directamente. Las miradas furtivas, los comentarios indirectos, todo indicaba que Ethan y Clara compartían algo más que amistad, pero ninguno de los dos se apresuró. Sabían que su vínculo debía crecer lentamente, con confianza y cuidado, porque la sombra de Warren aún se cernía sobre ellos. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Clara y Ethan se encontraron en el porche de la cabaña. Estaban en silencio, observando cómo la luz dorada iluminaba el desierto. Ethan rompió el silencio. «Clara, sé que esto es difícil, que todo lo que pasó con Warren y lo que dice la gente no es fácil de ignorar.
Lo sé, respondió ella. Pero contigo me siento segura. Contigo puedo ser yo misma. Ethan se inclinó un poco más cerca, casi instintivamente. Sus manos, aunque temblorosas, no se separaban del respaldo del porche. Clara sintió un calor recorrer su cuerpo y una mezcla de miedo y deseo. Era un vínculo secreto. Un lazo que crecía con cada conversación, con cada mirada, con cada silencio compartido. Esa noche, mientras se acomodaban frente al fuego, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Ethan. No había palabras, solo un entendimiento tácito. Lo que compartían era especial y debía protegerse. Ethan, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción al mismo tiempo, puso un brazo alrededor de ella. La calidez de su abrazo era un refugio, y Clara lo abrazó con fuerza, dejando que su corazón hablara por ella. Así pasaron los días. La cabaña se convirtió en un santuario donde la confianza crecía, donde la atracción se mezclaba con la ternura y el respeto. Cada mirada y gesto era parte de un lenguaje silencioso que solo ellos comprendían. Ethan no necesitaba decirlo. Clara lo sentía, y Clara no necesitaba palabras. Ethan entendía cada movimiento, cada suspiro, cada sonrisa contenida. El vínculo secreto que se estaba formando era fuerte, y aunque la tensión del pasado y los rumores del pueblo seguían presentes, ambos sabían que su conexión era verdadera. Lo que empezó como un acto de bondad se transformó en algo más profundo. Una relación basada en confianza, respeto y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el desierto les presentara. Esa noche, mientras el desierto se sumía en un silencio absoluto y las estrellas brillaban sobre la cabaña, Ethan y Clara comprendieron algo fundamental. Habían encontrado en el otro no solo refugio, sino también un compañero de vida. Y aunque aún no se atrevían a nombrarlo, el sentimiento que crecía entre ellos comenzaba a transformarse en amor. La calma que se había instalado en la cabaña de Ethan, después del primer enfrentamiento con Warren, duró apenas unos días. Las noticias del fracaso de Warren frente al pueblo habían llegado hasta él, y su orgullo herido se transformó en furia. No podía soportar la idea de que su esposa se quedara con otro hombre, y mucho menos que el pueblo lo viera humillado. Aquella noche, sentado en su despacho, revisando cuentas y pensando en su ganado, Warren trazó un plan. Esta vez no habría errores. Ethan, por su parte, percibía la tensión en el aire. Había notado los movimientos del vecino y los rumores de que él no se daría por vencido. Clara, aunque tranquila, también sentía una inquietud creciente. Cada vez que el viento traía el sonido de cascos a lo lejos, su corazón latía con fuerza. Juntos comprendieron que la amenaza era real y que no podían improvisar. Decidieron prepararse. Ethan revisó cada cerradura, cada ventana, cada acceso a la cabaña. Movió los muebles estratégicamente para bloquear entradas y colocó herramientas pesadas a mano por si necesitaban defenderse. Clara ayudó, aprendiendo a manejar las armas con cuidado y a reaccionar ante cualquier ataque. Lo hicieron con una precisión silenciosa, consciente de que su supervivencia dependía de su coordinación y confianza mutua. Los días se volvieron largos, marcados por la espera y la tensión, pero esa espera también fortaleció su vínculo. Ethan y Clara compartían momentos íntimos hablando de su futuro, de lo que querían construir juntos. Aunque el peligro estaba presente, había una certeza en sus corazones. Mientras estuvieran unidos, nada ni nadie podría quebrarlos. Finalmente, llegó la noche del enfrentamiento. La luna llena iluminaba la llanura con una luz fría y plateada. Warren apareció con un grupo de hombres armados, decidido a tomar lo que consideraba suyo por la fuerza. Sus rostros reflejaban arrogancia y violencia, y el crujido de los caballos al caminar sobre la tierra seca resonaba como un tambor de guerra. Ethan salió al porche, firme, con Clara a su lado. Sus ojos se encontraron y no necesitaron palabras. Estaban listos. Sabían que este enfrentamiento no solo era físico, sino también una prueba de su amor y de la confianza que habían construido. «Esta es tu última oportunidad, Warren», dijo Ethan con voz grave. «Clara no volverá contigo. Si intentas algo, no solo te enfrentarás a mí, sino a todos los que han visto lo que hiciste». Warren soltó una risa cruel, pero no dio un paso adelante. «No me importa el pueblo, Ethan.
La esposa es mía y nadie puede decirme lo contrario. En ese momento los hombres de Warren intentaron rodear la cabaña, pero Ethan, con rapidez y estrategia, se adelantó. Colocó barreras improvisadas y utilizó el terreno a su favor, demostrando que no solo era fuerte, sino también inteligente. Clara, siguiendo sus indicaciones, se movía con precisión, bloqueando posibles accesos y protegiendo los puntos vulnerables de la cabaña. La tensión creció a cada minuto. El enfrentamiento no era solo físico, sino también psicológico. Warren intentó intimidar con palabras y amenazas, pero cada intento solo reforzaba la determinación de Ethan y Clara. Su unidad, su confianza y su amor se reflejaban en cada acción. No eran dos personas enfrentando a un enemigo, eran un equipo, una fuerza imparable. En un momento crítico, Warren logró acercarse a la puerta principal, pero antes de que pudiera entrar, Ethan lo detuvo. Con un movimiento preciso bloqueó su paso y con voz firme dijo: «Nunca más vas a hacerle daño, Warren. Esto termina aquí». Clara, viendo la valentía de Ethan, sintió una emoción intensa. Su corazón latía con fuerza y una lágrima recorrió su mejilla, no por miedo, sino por gratitud y amor. En ese instante comprendió que no necesitaba un hombre que la dejara sola. Necesitaba a alguien como Ethan, alguien que estuviera dispuesto a protegerla sin dudarlo. El enfrentamiento llegó a su clímax cuando los hombres de Warren comprendieron que no podían ganar. La estrategia de Ethan, combinada con la cooperación silenciosa de Clara y el apoyo indirecto del pueblo que se había reunido discretamente a distancia, hizo que la moral de Warren se derrumbara. Sin un plan claro y con la humillación anterior aún fresca, Warren retrocedió. Finalmente Warren se alejó, furioso y derrotado, acompañado por sus hombres. Sabía que había perdido no solo la batalla física, sino también la moral. Ethan y Clara permanecieron juntos frente a la puerta, respirando con dificultad, pero conscientes de que habían superado la prueba más difícil de todas: defender su derecho a estar juntos. Esa noche, la cabaña se llenó de una calma inusual. Ethan y Clara se sentaron frente al fuego, aún abrazados, compartiendo un silencio lleno de emoción. Sus manos se entrelazaban, y sus miradas reflejaban un entendimiento profundo. Habían enfrentado la amenaza externa y habían salido victoriosos, no solo físicamente, sino emocionalmente. «Lo logramos», susurró Clara. «Nadie podrá separarnos. No mientras estemos juntos», respondió Ethan apretando suavemente su mano. «Esta es nuestra vida y nadie la destruirá». En los días que siguieron, la relación entre Ethan y Clara se fortaleció aún más. La cabaña se convirtió en un refugio seguro, y su amor, nacido de la adversidad, creció con cada amanecer y cada trabajo compartido en el desierto. Comprendieron que la verdadera prueba no era solo enfrentarse a Warren, sino mantener la confianza y el respeto mutuo, en medio del miedo y la incertidumbre. El pueblo, testigo indirecto del enfrentamiento, comenzó a hablar en voz baja sobre la valentía de Ethan y la determinación de Clara. No solo habían vencido a un hombre arrogante, sino que habían demostrado que el amor y la confianza podían superar la crueldad y la violencia. La historia de su victoria se convirtió en una leyenda local, un ejemplo de cómo la unión y la integridad podían prevalecer incluso en los lugares más inhóspitos. Esa noche, mientras la luna iluminaba la cabaña y el desierto a su alrededor, Ethan y Clara finalmente permitieron que su amor se expresara plenamente. No había miedo, no había secretos, solo la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Cada caricia, cada mirada y cada palabra compartida era un recordatorio de la fuerza de su vínculo y de la historia que habían construido juntos en medio del desierto. El enfrentamiento con Warren había sido más que una prueba de valentía. Había sido una prueba de su amor, de su confianza y de su compromiso mutuo. Y mientras se abrazaban frente al fuego, Ethan y Clara comprendieron que nada ni nadie podría separarlos. Habían encontrado en el otro un compañero, un refugio y sobre todo un amor verdadero. El amanecer en la llanura del oeste trajo consigo un aire de renovación. La cabaña de Ethan, rodeada por el silencio del desierto y los primeros rayos del sol, parecía respirar con tranquilidad.
La tormenta que había marcado el inicio de su historia con Clara ya era solo un recuerdo lejano, reemplazado por la calma, la seguridad y la promesa de un futuro compartido. Ethan estaba fuera, revisando a los caballos y asegurando la cerca del corral, mientras Clara caminaba a su lado, aprendiendo a reconocer cada señal del viento y a anticipar los cambios en el clima del desierto. Su relación había evolucionado de la confianza silenciosa a una cooperación diaria, basada en el respeto mutuo y la comprensión profunda. Cada gesto de ayuda, cada indicación que Ethan le daba, no era solo una lección sobre la vida en el oeste, era también un acto de cariño y protección. Por su parte, Clara había encontrado una libertad y un propósito que nunca había experimentado con Warren. Cada tarea realizada junto a Ethan, desde alimentar al ganado hasta recolectar agua del arroyo, se convirtió en una oportunidad de fortalecer su confianza y reafirmar que ahora era dueña de su destino. Su amor por Ethan no era solo un sentimiento romántico, sino también un vínculo de complicidad, respeto y admiración mutua. Los días pasaban con la rutina de la vida en el desierto, pero cada noche traía consigo momentos especiales. Después de la jornada laboral, ambos se sentaban junto al fuego compartiendo historias, sueños y silencios cómplices. A veces, Ethan contaba anécdotas de su infancia y juventud, y Clara escuchaba, fascinada por la fuerza y la sensibilidad que él había desarrollado. Otras veces Clara relataba recuerdos de su vida con Warren, no por nostalgia, sino para compartir lecciones aprendidas y valorar aún más la libertad que ahora tenía. El pueblo, que al principio observaba con curiosidad y murmuraba sobre la relación de Ethan y Clara, comenzó a aceptar la nueva realidad. Con el tiempo, los vecinos comprendieron que el amor y la confianza entre ambos no eran producto de un capricho, sino de actos de bondad, valentía y respeto. La historia del enfrentamiento con Warren se convirtió en un ejemplo de justicia natural. Alguien que había abandonado y menospreciado a su esposa quedó atrás. Mientras Ethan y Clara prosperaban en su unión, una tarde, mientras el sol caía lentamente, bañando el desierto con tonos dorados y rojizos, Clara y Ethan decidieron comenzar a construir un futuro más estable. Empezaron a planear mejoras para la cabaña, una nueva cocina, un pequeño huerto y un establo más amplio. Cada decisión era tomada juntos, reflejando la igualdad y el respeto que habían aprendido a valorar en su relación. Cada clavo colocado, cada semilla plantada, era también un símbolo de su amor, de su paciencia y de su compromiso. El vínculo entre ellos se profundizaba a diario. Ethan, que siempre había sido un hombre solitario y reservado, descubrió que podía confiar plenamente en Clara, compartir sus miedos y aspiraciones sin temor. Clara, por su parte, encontró en Ethan un compañero capaz de escucharla, protegerla y valorarla por quien era, y no por lo que podía aportar o por el pasado que había sufrido. La cabaña se transformó en un hogar lleno de risas, complicidad y momentos de ternura compartida, un refugio seguro en medio del desierto implacable. A medida que pasaban las estaciones, la relación de Ethan y Clara se consolidaba. No solo habían sobrevivido a la traición y la amenaza, sino que habían aprendido a confiar en el otro completamente. Sus días estaban llenos de trabajo, sí, pero también de afecto. Pequeñas caricias mientras alimentaban a los caballos, miradas cómplices mientras compartían la comida, y risas discretas mientras compartían historias junto al fuego. Todo esto reforzaba la idea de que su amor no era impulsivo, sino firme y duradero. El desierto, que antes parecía un lugar solitario y peligroso, ahora se transformaba en un espacio seguro y lleno de vida. Las estrellas por la noche iluminaban sus pasos, y los recordaban de la libertad y la paz que habían encontrado juntos. Cada día era un recordatorio de que, aunque el pasado pudiera perseguirlos, su unión era más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo, Clara comenzó a formar parte activa de la comunidad. Ayudaba en pequeñas tareas del pueblo, compartía consejos y ofrecía apoyo a aquellos que enfrentaban dificultades. Su presencia era un testimonio de resiliencia y fuerza. Ethan, orgulloso de ella, la acompañaba y la apoyaba, fortaleciendo su vínculo mientras demostraban que el amor verdadero podía transformar vidas. Los inviernos fueron fríos y los veranos abrasadores.
pero ninguno de los dos permitió que las dificultades externas afectaran su relación. Cada desafío era enfrentado juntos como un equipo. Sus actos de cuidado mutuo y su compromiso diario consolidaron un amor que no necesitaba proclamaciones dramáticas. Se manifestaba en los gestos cotidianos, en la protección, la paciencia y la ternura compartida. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en un símbolo no solo de refugio, sino también de esperanza y amor duradero. La historia de Ethan y Clara se contaba en el pueblo como ejemplo de cómo el respeto, la bondad y la valentía podían superar la injusticia y la traición. Su vida juntos era la prueba viviente de que, incluso en los lugares más áridos y desafiantes, el amor verdadero podía florecer y prosperar. Una tarde, mientras contemplaban el horizonte desde la puerta de la cabaña, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Ethan. El sol se reflejaba en sus ojos, iluminando su rostro con un brillo cálido. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así», susurró. «Gracias por darme una segunda oportunidad, por mostrarme que puedo ser feliz». Ethan la abrazó con fuerza y respondió con voz firme pero suave. «Tú me enseñaste que vale la pena luchar por el amor, Clara. Y mientras estemos juntos, nada nos separará». Esa noche, bajo un cielo estrellado, ambos comprendieron que habían encontrado algo más que un refugio. Habían encontrado un hogar, un amor inquebrantable y una vida juntos. La cabaña, el desierto y cada desafío que enfrentaron se convirtieron en recuerdos que fortalecían su vínculo y los preparaban para cualquier obstáculo que pudiera surgir en el futuro. Así, Ethan y Clara comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas. Su historia, nacida de la adversidad y la injusticia, se transformó en un testimonio de amor verdadero. Cada día, cada tarea, cada mirada compartida recordaba a ambos que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta, literal o figurativa. Habían encontrado no solo seguridad y felicidad, sino también un amor que los acompañaría para siempre, un amor capaz de florecer incluso en el desierto más árido. Y mientras la brisa del desierto susurraba entre los pinos y la luz de la luna iluminaba su hogar, Ethan y Clara sonrieron, conscientes de que el pasado ya no podía alcanzarlos. Su vida juntos, construida con paciencia, valentía y amor, era la prueba de que incluso las historias más difíciles pueden tener un final lleno de esperanza, alegría y un amor verdadero que supera todo obstáculo.